Tochi, como todos los viernes, contamos con la colaboración del periodista Víctor Ronquillo, quien nos abre la caja de Pandora. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues aquí contento de saludarlos en esta noche de viernes. Buenas noches, mi querida Azul. Muy buenas noches, Víctor, mucho gusto de saludarte también, aunque estés hasta allá, no puedas estar con nosotros, pero ya esperemos que pronto vamos a estar todos juntos aquí en la mesa. Víctor, pues el otro día hubo la presentación del reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del último mes, cómo estamos en términos de incidencia delictiva. Aquí hicimos una presentación, pero por supuesto no contamos con tu amable presencia y tu profundo análisis, que es lo que vamos a hacer ahora, Víctor, porque nos comentabas que tenías varias observaciones con respecto a lo que ahí se presentó. Sí, mira, justo yo creo que pues bueno, ya la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Protección Ciudadana da ocasión para reflexionar en primer término sobre lo que ha sido esta estrategia para abatir la violencia, ¿no? o las violencias. Yo quiero señalar en principio que me parece fundamental algo que el presidente López Obrador reveló hace unos días. La primera instrucción que dio a las personas encargadas de seguridad pública en una de las primeras reuniones que llevó a cabo con este equipo fue el mantener la soberanía. Esto me parece determinante porque esto cambia de manera fundamental la gestión de la seguridad pública en relación a lo que había ocurrido en sexenios anteriores, ¿no? De manera determinante, pues en el sexenio de Felipe Calderón, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde lo que imperó fue la guerra del narco. Y a propósito de la guerra del narco, hay también un hecho fundamental, el cambio del discurso, el cambio de la voluntad y la acción política. Ahora no hablamos más de la guerra del narco y eso me parece un enorme acierto. Otro acierto que no es cosa menor y que es muy importante es tener una perspectiva social sobre el problema de la violencia, de la inseguridad en este país. De este modo, además de la contención realizada por las instancias de seguridad pública, por la Guardia Nacional, por el Ejército, en fin, ha habido una estrategia de generar apoyos, recursos, como yo digo, de construir la esperanza para muchas personas que hubieran podido ser cooptados por el crimen organizado. Ahí están los jóvenes, ¿no? Esto es fundamental y se han generado proyectos de educación, universidades, se ha construido esa esperanza en lugares y regiones determinantes en términos de las violencias y la cooptación por parte del crimen organizado de los jóvenes. Pero si me permiten, vamos al análisis. Hemos preparado algunas observaciones que parten de la interpretación que hacemos de estos datos que se presentaron esta mañana, que se presentaron en la mañanera hace algunos días. Yo quiero señalar, por ejemplo, este dato que me parece muy significativo, el que haya habido una reducción de 8% en el homicidio doloso, habla de lo que Durazo llamó en algún momento una inflexión. Esto es muy importante porque esto es parte de un proceso que se va desarrollando. Hay también en este análisis de los datos que se presentaron hechos que resultan en cierto modo preocupantes, pero que muestran la realidad de la inseguridad, de las violencias en nuestro país. Y bueno, llama la atención que el estado en donde coinciden diferentes delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, la extorsión, sea el primero que encabeza la lista el Estado de México. Luego le sigue Veracruz y luego la Ciudad de México. Cada uno de estas entidades presenta características particulares y había que reflexionar en torno a qué es lo que se da que propician esta realidad preocupante. Y luego lo otro es que intentamos hacer lo que podemos considerar un análisis o una exposición de cuáles son las regiones más violentas del país. Y digo regiones porque no son propiamente ciudades. Y entre ellos se encuentra la región de Tijuana, lamentablemente, pues desde hace muchos años ha sido así, Ciudad Juárez, Guanajuato,
por razones que ya conocemos. Sorprende que sea otra región, Fresnillo, Zacatecas, Guaymas, Cajeme, Jojutla en Morelos, perdón, Colima, ¿no? Acapulco, y bueno, en Quintana Roo, Benito Juárez, este municipio, y bueno, esto también hay reflexiones que podemos hacer en torno a estas regiones. ¿Cuál es tu diagnóstico, querido mi diagnóstico Víctor, en estos lugares? Sin duda, lo primero es, en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez, el arraigo del narcotráfico, y un elemento muy importante es también la presencia del narcomenudeo, que es un foco de violencia que lamentablemente genera ejecuciones en términos de el conflicto por el territorio. En Colima no hay duda que esto tiene que ver con lo que podemos considerar el contrabando. Curiosamente, entre los datos que analizamos, el número de decomisos de fentanilo ha aumentado de manera exponencial, creciente, muy fuertemente en el país, y Colima es el destino de muchos de lo que podemos considerar los precursores químicos para la elaboración del fentanilo. El fentanilo llega como sustancia, y aquí se elabora, aquí se prepara en ocasiones como tabletas, o en ocasiones como ampolletas. Esta droga es la que está generando un enorme consumo en Estados Unidos, y muchos casos de sobredosis. Ahora, si me permiten, hay hechos que son muy sorprendentes, pero que nos dejan ver también situaciones muy particulares. Por ejemplo, en términos de la violencia familiar, hay un aumento de los casos. En el 2020 tenemos 163,868 casos. Esto es, pues eso, nos deja ver elementos que tienen que ver con la realidad que estamos atravesando, con esta realidad del confinamiento, con la atención, pero además con un problema cultural, ¿no? Esto va ligado también al feminicidio, pero hay un delito que a mí me llama la atención también su aumento, que es la trata de personas. En este momento tenemos alrededor de 519 casos. Ya desde el año 2019 teníamos un aumento en estos casos, ¿no? Ahora, en términos absolutos, el homicidio doloso tiene un aumento de un 1%. El feminicidio tiene también un aumento, pues, de apenas 0.4%. Ahora, es muy interesante lo que podemos considerar los delitos que se encuentran a la baja, delitos significativos, por ejemplo, ahí los tenemos, Víctor, ahí están, delitos contra la salud, y también el robo de hidrocarburos. Y añadir sobre el homicidio doloso, que refiere sobre el porcentaje al alza, pero que, repetimos, bajó en el último mes. En el último mes. Víctor, pues se nos acabó el tiempo, pero no estaría mal que habláramos sobre tu diagnóstico en el Estado de México, porque afecta directamente a los números en la capital del país por la zona conurbada. Ya será en otra ocasión, en una próxima ocasión, y mientras tanto, pues te extrañamos aquí, pero hasta allá te mandamos un abrazo. Un abrazo también para ustedes, y pues muchas gracias, y seguimos con la Caja de Pandora en la próxima semana.